Era una mañana nublada en la ciudad de Guanajuato, y el sol intentaba asomarse entre las nubes, pero parecía detenerse, como si respetara el ambiente triste que rodeaba la pequeña casa en la cima de una colina. Dentro de la casa, todo estaba en silencio, excepto por una tos suave y persistente que provenía del cuarto principal. Carmen, una mujer cuyo rostro había sido alegre y lleno de vida, ahora se veía pálida y agotada. Ella intentaba, con todas sus fuerzas, esbozar una sonrisa al mirar a Diego, su hijo de apenas 8 años. Diego era un niño de cabello oscuro y ojos grandes, casi negros, que aquella mañana estaban enrojecidos e hinchados de tanto llorar. Sentado al lado de la cama de su madre, sostenía sus manos con las suyas, pequeñas y frágiles, pero llenas de determinación. A su lado, envuelta en una manta vieja, estaba su hermana menor, Lupita, una bebé de apenas unos meses, todavía tan frágil e indefensa. Lupita apenas había abierto los ojos al mundo, pero parecía que ya percibía el sufrimiento que inundaba el ambiente. Diego miraba a su madre con preocupación. Ella tosía sin parar y luego cerraba los ojos, agotada por el simple esfuerzo de respirar. Él trató de acomodarle la almohada, con manos torpes, con la esperanza de darle algún alivio. Cuando volvió a abrir los ojos, su madre le tomó el rostro y, con un suspiro entrecortado, le dijo que ahora él era el hombre de la casa. Cada palabra parecía robarle la poca energía que le quedaba, y la tristeza en los ojos de Carmen era evidente. Mientras el silencio se apoderaba del cuarto, Diego miraba a su hermanita, quien, ajena al dolor que la rodeaba, murmuraba suavemente mientras dormía. Sentía el peso de aquella responsabilidad, algo que un niño de su edad jamás debería experimentar, pero el amor por su madre y su hermana era más fuerte que el miedo o la desesperación. Respirando hondo, Diego se levantó y fue hasta la pequeña cocina, donde apenas quedaban algunos granos de arroz, un pedazo de pan duro y un poco de agua, que él había tratado de racionar lo mejor posible. Preparó una pequeña comida para Carmen, mezclando el arroz con agua para hacer una sopa ligera, mientras pensaba en la enorme responsabilidad que ahora recaía sobre sus hombros. Cuando volvió al cuarto con el tazón de sopa, encontró a su madre dormida, con el rostro sereno a pesar del dolor. Diego se quedó parado unos momentos, mirándola. En silencio, arrastró una silla y se sentó al lado de la cama, susurrándose a sí mismo que todo estaría bien. Tenía que creer en eso, pues su madre y su hermana dependían de él, y él no quería decepcionarlas. A pesar del miedo, su corazón estaba lleno de determinación. Esa noche, Diego durmió allí, junto a su madre y Lupita, atento a cada movimiento y sonido, como un guardián incansable. Sabía que la lucha sería difícil, pero estaba decidido a dar todo de sí para mantener a su familia unida. Las primeras lágrimas brotaron de sus ojos mientras contemplaba la oscuridad del cuarto, pero las limpió rápidamente, tratando de ser fuerte. Al fin y al cabo, él era el hombre de la casa ahora. Al día siguiente, Diego despertó con el primer rayo de sol que se colaba por la ventana rota del cuarto. El rostro de Carmen estaba más pálido que de costumbre, y una fina capa de sudor perlaba su frente. Con los ojos apenas entreabiertos, ella miraba a su hijo, y en un susurro le pidió un poco de agua. Diego se apresuró a tomar el vaso, casi vacío, y con cuidado lo llevó hasta los labios secos de su madre. Ella bebió apenas unos sorbos, como si cada trago le costara un gran esfuerzo. La tos de Carmen se intensificó de repente, rompiendo el silencio de la mañana. Diego se estremeció al escucharla y sintió un peso en el pecho, como si la tos de su madre resonara en su propio cuerpo. Cada vez que la escuchaba toser, le parecía que el aire en el cuarto se volvía más pesado, más denso, y que el miedo le apretaba el corazón. Lupita comenzó a llorar en la cuna improvisada al lado de la cama. Diego rápidamente intentó calmarla, sosteniéndola en sus brazos y balanceándola suavemente. Su hermanita aún era tan pequeña, tan frágil, y él no sabía exactamente qué hacer. Pero cuando Lupita lo miró con esos grandes ojos oscuros, Diego sintió una oleada de amor y una promesa silenciosa surgió en su corazón: haría lo que fuera necesario para protegerla. Después de unos momentos, Diego acomodó a Lupita y volvió junto a su madre. Carmen, con voz débil, le pidió a Diego que se acercara. Ella levantó la mano lentamente, acariciando su rostro con ternura y tristeza.
En sus ojos se reflejaba una mezcla de amor y dolor, como si supiera que el tiempo juntos estaba a punto de terminar. Diego, mi amor, tienes que ser fuerte, muy fuerte. Cuida de tu hermana, sí, murmuró Carmen con voz entrecortada. Diego, conteniendo las lágrimas, asintió en silencio. Quería decirle que todo estaría bien, que no necesitaba preocuparse, pero la verdad era que él mismo sentía que el mundo se desmoronaba a su alrededor. Con un último esfuerzo, Carmen cerró los ojos y cayó en un sueño profundo, mientras Diego observaba cómo su pecho subía y bajaba de forma irregular. El miedo crecía en su corazón, pero el deber hacia su familia era más fuerte que cualquier otra cosa. Así que respiró hondo, se limpió las lágrimas y se levantó decidido a encontrar algo más de comida para ese día. Salió de la casa y recorrió el pueblo con pasos ligeros, manteniendo los ojos abiertos en busca de cualquier ayuda. Miraba las pequeñas tiendas de abarrotes y las casas de los vecinos, deseando que alguien se apiadara de su situación. Sin embargo, todos parecían ocupados con sus propios problemas. Algunos lo miraban con pena, otros, con indiferencia, pero nadie se ofrecía a ayudarlo. La desesperación comenzaba a invadirlo, pero aún así no se rendía. Después de largas horas caminando y buscando, Diego consiguió algunas tortillas y un poco de leche que una mujer mayor le ofreció al ver su expresión abatida. Agradecido, regresó corriendo a casa con lo poco que había obtenido, cuidando de que nada se derramara en el camino. Al llegar, vio que su madre seguía dormida y que Lupita lo miraba con ojos curiosos desde su cuna. Diego se sentó junto a su hermana, partió un pedacito de tortilla y, con cuidado, mojó sus labios en la leche. Alimentarla fue un alivio en medio de tanta angustia, pero mientras lo hacía, Diego no dejaba de pensar en su madre, preguntándose cuánto tiempo más podría soportar esa situación sin ayuda. Al terminar de alimentar a Lupita, Diego se quedó observando a su hermanita en silencio, sus pequeños ojos cerrados y su respiración tranquila. En ese momento, sintió que todo su esfuerzo valía la pena, aunque el peso de la situación lo aplastara. Para él, mantener a Lupita a salvo era lo más importante en el mundo. El día siguiente llegó con un cielo gris y nubes densas que parecían anticipar algo sombrío. Diego despertó sobresaltado al escuchar el llanto de Lupita. Con el corazón acelerado, se apresuró a levantar a su hermana y, con ternura, la acunó en sus brazos, tratando de calmarla. Ella era tan pequeña, y su llanto era suave pero persistente, como si en su inocencia ya pudiera sentir la tensión y la tristeza que reinaban en su hogar. Diego fue a revisar cómo estaba su madre, pero al mirarla sintió una punzada de miedo. Carmen seguía dormida, con el rostro aún más pálido que el día anterior y los labios resecos. La fiebre parecía haberle robado el color y la fuerza. Diego extendió la mano para tocarle la frente y sintió el calor que desprendía su piel. Preocupado, buscó algo de agua en la cocina, mojando un trapo viejo y regresando para colocarlo con cuidado en la frente de su madre, esperando aliviar un poco su malestar. Mientras aplicaba el paño, Diego comenzó a hablarle suavemente, casi como si ella pudiera escucharlo. «Mamá, te prometo que todo estará bien. Estoy cuidando a Lupita, y tú pronto te vas a poner mejor». Aunque sus palabras eran apenas un murmullo, reflejaban su anhelo y determinación. Sin embargo, en el fondo, él también se sentía frágil, y el miedo a perder a su madre era un dolor que le desgarraba el pecho. Con el estómago vacío, Diego volvió a la cocina y observó con tristeza la despensa casi vacía. Solo quedaban algunas migajas de la tortilla del día anterior y un pequeño resto de leche. Sintió la desesperación crecer, pero se dijo a sí mismo que debía ser fuerte. Dividió lo poco que tenía entre su hermana y él, dejando una pequeña porción para su madre en caso de que despertara. Esa tarde, desesperado, Diego salió una vez más en busca de ayuda. Caminó por las calles de su barrio, tocando puertas y pidiendo algo, cualquier cosa que pudiera servirles. Algunos vecinos, con pena, le ofrecían palabras de aliento, pero pocos tenían algo para compartir. Las miradas de lástima no le ayudaban, al contrario, hacían que el peso en sus hombros se sintiera aún más pesado. Pero, al ver los rostros indiferentes y la compasión que se desvanecía en cada puerta cerrada, sintió como su esperanza se iba desgastando.
Tras varias horas de búsqueda sin éxito, Diego se detuvo al lado de una plaza donde un hombre vendía frutas desde su carrito. Con los ojos brillantes de hambre, el niño observaba las manzanas frescas y los plátanos, imaginando el alivio que sentirían su madre y su hermana si pudiera llevar algo de eso a casa. El vendedor notó la mirada del niño y le hizo un gesto para que se acercara. Diego dudó, temiendo que lo fueran a regañar, pero al final se animó y le pidió al hombre si podía darle una fruta. El vendedor, conmovido al ver la seriedad y la necesidad en el rostro de Diego, le entregó una manzana y un plátano. Sin decir una palabra, Diego tomó la fruta y, con una sonrisa agradecida, corrió de regreso a casa, cuidando de que nada le cayera. Al llegar, cortó un pedazo de la manzana y lo masticó lentamente para Lupita, quien miraba cada bocado con esos ojos grandes y curiosos. La pequeña, al sentir el sabor dulce en su boca, dejó de llorar y se quedó tranquila, como si, en ese momento, supiera que su hermano estaba haciendo todo lo posible para cuidar de ella. Diego la observaba mientras comía, sintiendo un alivio momentáneo y una chispa de esperanza en medio de tanta oscuridad. Pero, al ver nuevamente a su madre en la cama, tan débil y quieta, se dio cuenta de que necesitaría algo más que pequeños trozos de comida para sacarlos de aquella situación. Esa noche, el frío en la casa parecía más intenso que de costumbre y el viento soplaba, haciendo rechinar las viejas ventanas. Diego se despertó sobresaltado cuando escuchó un golpe suave en la puerta. Sus ojos, aún adormilados, tardaron en adaptarse a la oscuridad. Lupita, quien dormía a su lado en un rincón del cuarto, estaba envuelta en una manta, respirando pausadamente. Diego la miró un momento y luego se dirigió a la puerta con paso cuidadoso, temiendo que algo pudiera haberle seguido hasta ahí. Al abrirla, se encontró con un vecino, don Ramiro, un hombre mayor que vivía a unas pocas casas de distancia. Era un hombre callado y de mirada profunda, con quien Diego apenas había intercambiado algunas palabras antes. En su mano sostenía un par de cobijas y un pequeño paquete envuelto en papel. Don Ramiro extendió las cobijas hacia Diego y le hizo un gesto para que las tomara, sin decir una palabra. Diego, desconcertado y conmovido, aceptó el regalo y apenas logró murmurar un agradecimiento. «Cuida bien de tu hermana y de tu madre, hijo», susurró don Ramiro, con un tono serio y solemne, como si le estuviera entregando una misión sagrada. Diego asintió, sintiendo una mezcla de gratitud y alivio. En medio de tanta indiferencia, aquella ayuda, aunque pequeña, significaba mucho para él. Al cerrar la puerta, Diego abrió el paquete y encontró dentro un trozo de pan y un poco de frijoles fríos. No era mucho, pero para él, en ese momento, era como un tesoro. Se apresuró a llevar las cobijas al cuarto, cubriendo a Lupita y a su madre con ellas. Con el pan y los frijoles en la mano, partió un pedacito para él y dejó el resto al lado de su madre, con la esperanza de que, si despertaba, pudiera encontrar algo para comer. Esa noche, Diego se acurrucó junto a Lupita, intentando darle calor, mientras observaba a su madre con ojos atentos. Los pensamientos llenaban su mente, uno tras otro, como si no le permitieran descansar. Pensaba en el día siguiente, en lo que tendría que hacer para conseguir más comida, en cómo protegería a su hermana y a su madre de cualquier peligro que pudiera presentarse. A pesar de su corta edad, el peso de sus preocupaciones lo hacía sentir mucho mayor. La madrugada trajo un silencio abrumador. De repente, el llanto de Lupita rompió la calma, despertando a Diego de su ligero sueño. La pequeña estaba inquieta y temblaba un poco, su carita arrugada y húmeda de lágrimas. Diego trató de calmarla con susurros y caricias, pero nada parecía consolarla. Su llanto era cada vez más fuerte, como si su cuerpecito reclamara una seguridad que Diego, a duras penas, podía ofrecer. Angustiado, el niño la envolvió en sus brazos y caminó de un lado a otro del cuarto, tarareando una canción de cuna que recordaba haber escuchado de labios de su madre cuando él era pequeño. Poco a poco, el llanto de Lupita fue amainando, hasta convertirse en un suave sollozo, y después, en un suspiro profundo. Diego la acomodó nuevamente en la cuna improvisada y, por un momento, sintió que había logrado calmar la tormenta que se agitaba en el pecho de su hermanita. Pero al girarse para ver a su madre, el niño notó que Carmen apenas respiraba. Su respiración era lenta, débil,
como un susurro que el viento podía llevarse en cualquier momento. Diego sintió un nudo en la garganta y se arrodilló al lado de la cama, tomando la mano de su madre, tan fría y débil. En silencio, oró como nunca antes, pidiendo fuerzas para él y para su madre, rogando que no los abandonara. Finalmente, con el corazón cargado de tristeza y esperanza, Diego se acurrucó al lado de Lupita, susurrándole promesas de protección y amor. Estaba decidido a no rendirse, a seguir luchando por ellas, a pesar de todas las adversidades. Al amanecer, un tenue rayo de sol se colaba por la ventana y acariciaba el rostro de Diego, despertándolo con suavidad. Su primer instinto fue mirar a Lupita, que dormía tranquila, envuelta en la manta que don Ramiro les había dado la noche anterior. A pesar de todo, ella se veía serena, completamente ajena al dolor y a la incertidumbre que envolvía sus vidas. Diego giró la vista hacia su madre, que seguía inmóvil en la cama. Carmen no había despertado ni una sola vez desde el día anterior. Su respiración era apenas perceptible, y sus mejillas, antes llenas de vida, ahora se veían pálidas y hundidas. Diego sintió una punzada de angustia en el pecho, sabía que el tiempo corría en su contra, y la necesidad de encontrar ayuda se volvía cada vez más urgente. Sin embargo, aquel día parecía traer consigo un giro inesperado. De repente, unos golpes fuertes y decididos resonaron en la puerta de la casa, rompiendo el silencio de la mañana. Diego sintió el corazón acelerar y, por un instante, el miedo lo paralizó. ¿Quién podría ser? La sensación de peligro lo invadió mientras caminaba hacia la puerta, cuidando de no hacer ruido. Al abrirla, se encontró con dos personas desconocidas, una mujer de semblante serio, con un cuaderno en la mano, y un hombre alto y corpulento, con uniforme policial. La mujer, que parecía ser una trabajadora social, miró a Diego con una mezcla de compasión y firmeza en sus ojos. Diego sintió que la preocupación se transformaba en una fría alarma dentro de él. ¿Eres Diego?, preguntó la mujer, en tono amable pero directo. Diego asintió, mirando de reojo al oficial de policía. Sus manos comenzaron a sudar, y un nudo de nervios se apretó en su estómago. Hemos recibido reportes de algunos vecinos, continuó la mujer. Ellos están preocupados por la salud de tu madre y por las condiciones en las que están viviendo tú y tu hermanita. Diego sintió que la garganta se le cerraba. No quería mostrar debilidad, pero la presencia de aquellas personas, la seriedad en sus voces, lo hizo sentirse pequeño, atrapado en una situación que no comprendía del todo. La trabajadora social intentó sonreírle para tranquilizarlo, pero él seguía inquieto. Con un paso atrás, como queriendo proteger el interior de su hogar, dijo, mi mamá está descansando. Ella solo necesita un poco más de tiempo. La mujer suspiró, intercambiando una mirada con el policía. Diego, estamos aquí para ayudar. Sabemos que estás haciendo lo mejor que puedes, pero también necesitamos asegurarnos de que tú y tu hermana estén bien. ¿Podríamos hablar con tu mamá? Diego sintió que su corazón latía con fuerza. Sabía que la salud de su madre no mejoraría solo porque lo deseara, pero temía que, si aquellos desconocidos veían lo grave que estaba, tomaran decisiones que él no podría detener. Sin embargo, la insistencia de la trabajadora social y el oficial de policía eran firmes. Con el rostro serio, Diego miró hacia el cuarto donde su madre yacía y, al no ver otra opción, hizo una señal para que lo siguieran. La trabajadora social y el policía entraron al cuarto, y al ver a Carmen, no pudieron disimular la expresión de preocupación en sus rostros. La mujer se inclinó hacia la cama, tratando de despertarla suavemente. Carmen apenas abrió los ojos y, con esfuerzo, lanzó una mirada hacia su hijo, que la observaba desde el umbral, inmóvil y lleno de miedo. Señora, soy la trabajadora social Susana García, dijo en voz baja, y estamos aquí para ver cómo podemos ayudar. Su hijo ha estado cuidando de ustedes, pero él también necesita apoyo. Carmen, con la voz débil y entrecortada, trató de hablar, pero solo logró un susurro que apenas era audible. Susana comprendió de inmediato que la situación era grave. La trabajadora social hizo una seña al policía, y ambos se dirigieron hacia la puerta del cuarto, dejando a Carmen descansar. Diego lo siguió, nervioso, sin quitar la vista de ellos. Diego, comenzó Susana con un tono suave, pero firme,
Vamos a necesitar ayuda médica para tu mamá. Quizás sea mejor que Lupita y tú se queden en un lugar seguro mientras ella se recupera. Diego sintió que el suelo se le movía bajo los pies. Su primer instinto fue negar con la cabeza. No. No quiero que nos separen, respondió con voz trémula, tratando de contener las lágrimas. Yo puedo cuidar a Lupita. Yo puedo cuidar de mi mamá. Por favor, no nos separen. Susana observó el rostro de Diego, que mostraba una valentía admirable para su corta edad, pero también un profundo miedo. La trabajadora social sabía que lo último que quería era asustarlo más. Se agachó hasta quedar a su altura y, mirándolo directamente a los ojos, le dijo con sinceridad, estamos aquí para ayudarte, Diego. Sabemos que amas mucho a tu mamá y a tu hermana, pero a veces, aceptar ayuda también es una manera de cuidarlos. Diego bajó la mirada, confundido y angustiado. Quería creer en las palabras de Susana, pero el miedo de ser separado de Lupita y de perder a su madre era demasiado grande. Finalmente, asintió lentamente, sin decir una palabra más. Sabía que, aunque el dolor y el temor lo desgarraban, no podía hacer más que aceptar la ayuda, al menos por el momento. Cuando Susana y el policía se retiraron de la casa, Diego volvió al cuarto, se sentó junto a su madre y tomó la pequeña mano de Lupita, quien dormía tranquila, ajena al mundo. En silencio, prometió protegerlas con todas sus fuerzas, y aunque las lágrimas nublaban su vista, se obligó a mantenerse firme. Cuando el sonido de los pasos de Susana y el policía desapareció en la distancia, Diego se quedó solo, sumido en un silencio abrumador. Se sentó en el suelo junto a la cama de su madre, sintiendo que el peso de su miedo y su cansancio lo arrastraba. Sin embargo, no podía permitirse el lujo de descansar, no mientras su mamá y Lupita dependieran de él. Lupita comenzó a moverse en la cuna improvisada, soltando un pequeño gemido de hambre. Diego se apresuró a cargarla, acunándola con ternura y susurrándole al oído para calmarla. Sabía que lo poco que tenía de comida se agotaría pronto, y aunque había intentado racionarlo, no era suficiente para alimentar a su hermanita y, mucho menos, para ayudar a su madre a recuperarse. Observó el cuarto oscuro y estrecho, con las paredes descascaradas y el aire viciado por la humedad, y una profunda sensación de impotencia lo invadió. Esa noche, mientras Lupita dormía en sus brazos, Diego se sentó al pie de la cama de Carmen y comenzó a hacer planes, aunque el cansancio le pesaba en cada pensamiento. Con apenas 8 años, su mente intentaba buscar soluciones que un niño no debería tener que imaginar. Sabía que Susana y los otros regresarían pronto para revisar la situación, y temía que en su próxima visita pudieran llevarse a Lupita o, peor aún, separarlos definitivamente. La sola idea le helaba la sangre. Con una determinación naciente, Diego decidió que no esperaría a que lo obligaran a separarse de su familia. Esa noche, se prometió a sí mismo que haría cualquier cosa para mantenerse al lado de su madre y su hermana. Así, cuando las primeras luces del amanecer comenzaron a pintar el cielo, Diego tomó la decisión que cambiaría el rumbo de sus vidas. Se marcharían antes de que regresaran los adultos con sus preguntas y reglas que él no entendía. Empacó lo poco que tenía, metiendo un par de mantas viejas, un poco de pan que había logrado guardar y un frasco de agua que don Ramiro le había regalado. Cargó a Lupita en su espalda con un trozo de tela que anudó cuidadosamente para que no se moviera. Miró a su alrededor por última vez, tomando un instante para grabar cada rincón de aquel hogar que, a pesar de todo, le había dado recuerdos felices. Sabía que, si quería salvar a su familia, tendría que renunciar a la seguridad de su casa y enfrentar lo desconocido. Antes de salir, se acercó a su madre y le dio un suave beso en la frente. «Voy a cuidarlas, mamá». «Te lo prometo», murmuró, esperando que, de alguna manera, sus palabras le dieran fuerzas para resistir. Cerró la puerta detrás de él con el corazón palpitante y se dirigió hacia el callejón que llevaba a las afueras del pueblo. Las primeras horas fueron difíciles. Cargar a Lupita mientras caminaba por las calles polvorientas era agotador, y la pequeña, aunque tranquila al principio, comenzó a inquietarse por el movimiento y la incomodidad. Diego tarareaba suavemente para calmarla, tratando de ignorar el dolor en sus piernas y el hambre que empezaba a reclamar en su estómago.
Él no sabía exactamente hacia dónde ir, solo tenía claro que debía alejarse de la mirada vigilante de los adultos que querían intervenir en su vida. Al mediodía, el sol se alzaba implacable en el cielo, y Diego buscó refugio bajo un viejo árbol junto a un camino de tierra. Se sentó en el suelo y desató cuidadosamente el nudo para recostar a Lupita en su regazo. Con sus pequeñas manos, le ofreció un poco de agua en una tapa de botella que había encontrado, observando con ternura y preocupación cómo su hermana sorbía despacio. Diego miraba el horizonte con el rostro serio, una expresión inusual en alguien de su edad. Sabía que debía encontrar un lugar seguro, y en algún rincón de su mente infantil surgían ideas de donde podrían dormir aquella noche. El cansancio lo hacía dudar y cada paso se sentía más pesado, pero la imagen de su madre y el suave respiro de su hermanita en sus brazos lo llenaban de una fuerza que él mismo desconocía. Esa tarde, el sol comenzó a descender, y Diego se aventuró más allá de los límites del pueblo, decidido a seguir adelante, incluso cuando cada paso parecía un reto insuperable. Cuando la oscuridad comenzó a caer sobre el camino, Diego se dio cuenta de que no tenía otro lugar donde resguardarse más que una vieja estación de tren abandonada a unos metros de distancia. Los vagones oxidados y las paredes despintadas daban al lugar un aire sombrío, pero para él era un refugio que lo protegería al menos del frío y del viento de la noche. Con Lupita aún dormida en sus brazos, Diego empujó la puerta chirriante de una de las salas de espera abandonadas y entró. El suelo estaba cubierto de polvo y escombros, pero había un rincón en el que unas viejas sillas formaban una especie de barricada natural contra el viento. Diego decidió que ese sería su refugio por esa noche. Colocó cuidadosamente a su hermana en una manta improvisada y, antes de sentarse, miró alrededor, como si esperara encontrar algún otro signo de vida en aquel lugar solitario. Solo el eco de sus propios pasos respondía al silencio. El estómago de Diego gruñó, recordándole que el hambre se volvía cada vez más insoportable. Sacó del bolsillo el trozo de pan que había guardado, dividiéndolo en dos partes, un pequeño bocado para él y otro para Lupita. Aunque él necesitaba más alimento, la prioridad era ella. Rompió el trozo de pan en migajas y, mientras su hermanita lo comía lentamente, él la observaba en silencio, sintiendo cómo la responsabilidad pesaba más que nunca sobre sus hombros. Mientras la noche se asentaba por completo, el frío comenzó a filtrarse en sus huesos. Diego abrazó a Lupita con fuerza, dándole el poco calor que podía ofrecerle. Cada vez que el viento golpeaba las paredes de la estación, el niño se estremecía, pero no dejaba de sostener a su hermana, protegiéndola del aire helado. La oscuridad lo rodeaba, y por primera vez, comenzó a preguntarse si realmente estaba tomando las decisiones correctas. Pero el miedo a ser separado de Lupita y la necesidad de protegerla seguían siendo más fuertes que cualquier otra duda. De pronto, un ruido en la lejanía lo hizo ponerse alerta. Escuchó pasos, y su corazón comenzó a latir con fuerza, temiendo que alguien pudiera haberlo seguido. Diego se agachó, cubriendo a Lupita con su cuerpo, y esperó en silencio. Los pasos se acercaban, resonando en la estación vacía, y Diego contuvo la respiración. A medida que el sonido se acercaba, pudo distinguir una figura entre las sombras. Era un hombre de aspecto descuidado, con un sombrero roto y un abrigo desgastado. Al verlo, Diego sintió un nudo en el estómago. Sabía que debía estar alerta, pero no podía evitar que el miedo comenzara a apoderarse de él. Sin embargo, el hombre, al verlo con una bebé en brazos, pareció suavizar su expresión. «¿Qué haces aquí, niño?», preguntó el hombre, con voz ronca y cansada. Diego no respondió de inmediato, apretando a Lupita contra su pecho. El hombre notó su miedo y levantó las manos en un gesto de paz, intentando tranquilizarlo. «No te preocupes, no voy a hacerte daño. Yo también busco un lugar donde pasar la noche», murmuró, señalando uno de los rincones de la estación. Diego asintió lentamente, sin dejar de observarlo. Aunque el hombre parecía inofensivo, él no podía bajar la guardia. Finalmente, el hombre se acomodó en el otro extremo de la sala, dejando una distancia prudente entre ellos. Después de un rato, el silencio volvió a caer sobre la estación, solo interrumpido por el murmullo del viento. Ya entrada la madrugada, Diego apenas lograba mantener los ojos abiertos.
Su cansancio era abrumador y cada músculo de su cuerpo le dolía, pero no podía permitirse dormir profundamente. Se forzó a quedarse despierto, vigilando a su hermana y al hombre al otro lado del salón, quien roncaba suavemente, como si la dureza del suelo no le importara en lo más mínimo. Cuando el primer rayo de luz se asomó tímidamente por la ventana rota, Diego sintió una chispa de alivio. Habían pasado la noche sin contratiempos, y Lupita seguía a salvo en sus brazos. Aún cansado y con el estómago vacío, se preparó para continuar su camino. No podía detenerse ahora. Cada minuto contaba, y él estaba decidido a seguir adelante, sin importar cuán agotador fuera el viaje o cuántos sacrificios tuviera que hacer para mantener a su hermana a salvo. Al amanecer, Diego se desperezó lentamente, sintiendo cada músculo de su pequeño cuerpo adolorido. Miró a su alrededor y vio a Lupita, todavía dormida, envuelta en la manta que él le había ajustado antes de quedarse dormido. Su carita descansaba tranquila, y eso le dio un alivio momentáneo. Sin embargo, el hambre y el cansancio lo atormentaban, recordándole que la seguridad de aquella vieja estación era solo temporal y que necesitaba seguir adelante. Diego miró hacia donde estaba el hombre que habían encontrado la noche anterior. Se sorprendió al ver que el hombre ya no estaba. En su lugar, encontró un pequeño paquete envuelto en papel, cuidadosamente colocado donde el hombre había dormido. Diego lo abrió con manos temblorosas y descubrió, con asombro, un par de bolillos y una nota escrita a mano, en letras torpes, para ti y tu hermanita. Que el camino te lleve a un lugar seguro. Diego sintió una mezcla de alivio y gratitud, y murmuró un gracias en voz baja, aunque sabía que el hombre no podría escucharlo. Con el sol ya iluminando la estación, Diego partió un trozo de bolillo y lo remojó en el poco de agua que le quedaba, dándole a Lupita en pequeños pedacitos. Mientras ella comía, Diego pensaba en su próximo paso. No podía quedarse en ese lugar, pues sabía que alguien podría encontrarlos, y el temor a ser separados volvía a arder en su pecho. Decidido, empacó nuevamente lo que quedaba de los bolillos, se acomodó a Lupita en la espalda y salió de la estación, dejando atrás el que había sido su refugio por una noche. El camino frente a ellos se extendía hacia una zona más rural, y Diego decidió adentrarse en el campo, buscando algún lugar donde pudieran encontrar algo de alimento o, al menos, agua. Las primeras horas transcurrieron en silencio, solo interrumpidas por los suspiros de Lupita y el canto ocasional de algún pájaro. Diego caminaba concentrado, tratando de ignorar el cansancio que ya se apoderaba de sus piernas. De repente, entre los matorrales, divisó una pequeña cabaña de madera a lo lejos, con una columna de humo saliendo del techo. El olor a leña quemada lo llenó de esperanza, pues podría significar que ahí habría gente dispuesta a ayudarlos. Aunque dudaba en acercarse, decidió arriesgarse. Sus pasos eran lentos y cautelosos, y mientras se acercaba, empezó a imaginar cómo pediría ayuda sin que lo rechazaran. Al llegar a la puerta, Diego tocó suavemente, casi con temor. Por unos momentos, solo el sonido de su respiración y el murmullo de los árboles rompían el silencio, hasta que la puerta se abrió y apareció una mujer mayor, de rostro amable y manos toscas, cubiertas de harina. Lo miró sorprendida, como si no pudiera comprender lo que hacía un niño tan pequeño, cargando a un bebé, en medio de aquel paraje solitario. «Buenos días, señora», saludó Diego con voz apenas audible. «Mi hermanita y yo, necesitamos un poco de ayuda. ¿Podríamos descansar aquí un momento?». La mujer lo observó en silencio, estudiando su rostro pálido y las sombras de cansancio bajo sus ojos. Después de un largo instante, asintió con un movimiento de cabeza y abrió la puerta por completo, invitándolos a entrar. Diego suspiró de alivio, sintiendo que, al menos por un momento, había encontrado un refugio. Dentro de la cabaña, el calor de la estufa de leña los envolvió, y el olor a pan recién horneado hizo que el estómago de Diego gruñera sin disimulo. La mujer, quien se presentó como doña Rosario, les ofreció un banco junto a la estufa y, sin hacer preguntas, les sirvió una taza de leche tibia y un pan. Diego le dio un sorbo y sintió como el calor de la leche recorría su cuerpo, calmando el frío y el hambre que había sentido durante días. Lupita despertó con el aroma del pan, y Rosario, al verla, le sonrió con ternura, ofreciéndole un pequeño pedazo que la bebé mordisqueó con entusiasmo.
Mientras los niños comían, la mujer se sentó frente a ellos y, con voz suave, comenzó a hacerle preguntas a Diego. ¿De dónde vienes, pequeño? ¿Dónde están tus padres?, preguntó Rosario, mirándolo con una mezcla de compasión y curiosidad. Diego, sintiéndose seguro por primera vez en mucho tiempo, le contó a Rosario una versión simplificada de su historia, que su madre estaba enferma, que temía ser separado de su hermana y que había decidido llevarla consigo para cuidarla. Rosario escuchó con atención, sin interrumpirlo, y cuando terminó, le acarició el hombro con comprensión. ¿Sabes, Diego? Yo también fui niña sola una vez. Sé lo difícil que es. Pero hay momentos en que uno necesita pedir ayuda, aunque de miedo. Diego asintió, sintiendo el peso de sus palabras, pero en su corazón aún temía lo que significaría pedir ayuda. Él había visto la compasión de los adultos transformarse en amenazas de separación y no estaba listo para correr ese riesgo. Doña Rosario le ofreció quedarse en la cabaña por el día, y Diego, agotado, aceptó. Mientras él y Lupita descansaban, la mujer los observaba en silencio, sin perder de vista la valentía del pequeño. Aunque sabía que no podía obligarlo, su corazón se llenaba de preocupación y ternura, pues veía en él la lucha de alguien que, a pesar de su corta edad, estaba dispuesto a hacer cualquier cosa para mantener a su hermana a salvo. La tarde avanzaba lentamente mientras Diego y Lupita descansaban en la cabaña de Doña Rosario. El calor del fuego y la suave cama improvisada con mantas hicieron que Diego sintiera una paz que no recordaba haber experimentado en mucho tiempo. Al mirar a su hermanita, quien dormía profundamente con las mejillas sonrosadas por el calor de la estufa, Diego se permitió relajarse un poco, aunque el peso de la incertidumbre aún latía en su pecho. Doña Rosario, mientras tanto, preparaba una sopa espesa en una olla sobre la estufa. Los aromas de zanahoria, papa y pollo llenaban la cabaña, haciendo que el estómago de Diego rugiera en respuesta. Rosario notó el hambre del niño y, con una sonrisa maternal, le ofreció una taza de caldo caliente. Diego la aceptó con manos temblorosas, agradecido por aquel gesto de generosidad. Bebió el caldo despacio, sintiendo como el calor lo llenaba desde el estómago hasta la punta de los dedos, como si fuera capaz de curar un poco de su cansancio. Rosario se sentó frente a él y comenzó a hablar en voz baja, como si no quisiera perturbar el silencio acogedor de la cabaña. Diego, yo sé que has pasado por mucho. Puedo verlo en tus ojos. Tienes una valentía enorme, hijo. No cualquiera hace lo que tú estás haciendo por tu hermana. Diego bajó la mirada, un poco avergonzado, pero también reconfortado por las palabras de la anciana. No estaba acostumbrado a recibir elogios, y el peso de la responsabilidad muchas veces le hacía olvidar que, en efecto, estaba haciendo algo extraordinario. Pero, continuó Rosario, el camino es largo y peligroso para un niño solo. Aquí tienes un lugar seguro. Puedes quedarte todo el tiempo que necesites. Diego se quedó en silencio, sintiendo una mezcla de alivio y miedo. La cabaña de Doña Rosario era, sin duda, un refugio, un lugar donde él y Lupita podrían estar a salvo, al menos por un tiempo. Sin embargo, aún le aterraba la posibilidad de que alguien los descubriera y los obligara a separarse. La voz de Susana, la trabajadora social, todavía resonaba en su cabeza, recordándole que había adultos que, aunque bien intencionados, querían imponer sus propias decisiones sobre su vida. Gracias, Doña Rosario, murmuró Diego finalmente, con voz temblorosa. Pero, no sé cuánto tiempo puedo quedarme. Hay gente que quiere llevarse a Lupita. Ellos creen que es lo mejor. La anciana asintió, comprendiendo la situación. Su corazón se encogió al escuchar la tristeza y la desesperación en la voz del niño. Aunque sabía que él y su hermana necesitaban ayuda, también comprendía el temor que lo mantenía alerta y desconfiado. Entiendo, Diego, le respondió Rosario con suavidad, y sé que el miedo es fuerte, pero yo estaré aquí para ayudarlos. Nadie tiene por qué saber que están aquí, si así lo deseas. Le dio una palmadita en el hombro, tratando de transmitirle una calma que solo los años y la experiencia podían ofrecer. Mientras hablaban, el cielo se oscureció y una tormenta comenzó a caer sobre el campo, golpeando con fuerza el techo de la cabaña. Los truenos resonaban con estrépito,
y cada relámpago iluminaba el interior de la cabaña por un instante, como si fueran destellos que atravesaban el tiempo y el espacio. Diego se sobresaltó al principio, pero pronto sintió que, dentro de la calidez de aquel refugio, la tormenta no podía alcanzarlos. Rosario, notando la incomodidad del niño, comenzó a contarle historias de su juventud, historias de tormentas que habían dejado marcas en los caminos y de cómo, después de cada tempestad, siempre llegaba la calma. Diego la escuchaba con fascinación, embelesado por las palabras de la anciana, que parecían tener el poder de suavizar su ansiedad. Por un momento, sus miedos se diluyeron en aquellas historias de tiempos pasados, y se permitió imaginar un futuro en el que, algún día, él y Lupita pudieran estar verdaderamente seguros. Pasaron las horas, y finalmente, el cansancio venció a Diego. Acurrucado junto a Lupita y con una manta de rosario cubriéndolos a ambos, el niño se dejó llevar por el sueño. Aquella noche, por primera vez en días, Diego soñó. Soñó que corría por un campo amplio, bajo un cielo azul, y que Lupita reía entre sus brazos. La risa de su hermanita llenaba el aire, y una paz profunda lo envolvía. Doña Rosario, desde el otro lado de la cabaña, los miraba en silencio. En su corazón, la anciana sabía que aquellos niños merecían algo más que una vida de huida y temor, y aunque era solo una mujer sencilla y sin recursos, decidió en ese momento que haría todo lo posible por protegerlos. Sabía que no podía borrar sus miedos, pero quizás, solo quizás, podía ofrecerles un poco de la seguridad que tanto ansiaban. A la mañana siguiente, la cabaña de Doña Rosario se llenó del aroma a café recién hecho y pan calentito. Diego despertó poco a poco, aún envuelto en la manta, sintiendo el calor del fuego y el olor delicioso que lo llamaba desde la cocina. Con un parpadeo, recordó dónde estaba y miró a Lupita, que seguía dormida, con su respiración suave y tranquila. Verla así le trajo una paz momentánea, una que no había sentido desde que todo comenzó. Doña Rosario ya estaba despierta y había preparado un plato de frijoles con un pedazo de queso fresco, acomodado sobre una mesa de madera rústica. Notó que Diego la miraba con sorpresa y una mezcla de timidez y gratitud, como si no estuviera acostumbrado a semejante bondad. «Buenos días, Diego», saludó Rosario con una sonrisa cálida. «Ven, siéntate. Hoy tienes que comer bien, que después de tanto caminar seguro tienes mucha hambre». Diego se acercó, sintiéndose un poco extraño de recibir un desayuno tan abundante, casi como si estuviera en otro mundo. Al sentarse y tomar el primer bocado de los frijoles, sintió como el sabor reconfortante lo llenaba de energía. Mientras comía, Rosario le sirvió una pequeña porción de leche tibia para Lupita, quien comenzó a despertarse, moviendo sus manitas pequeñas. Diego le dio la leche con delicadeza, asegurándose de que bebiera cada gota. La anciana los miraba con atención y después de un momento de silencio, decidió hablar con sinceridad. Diego, comenzó con un tono pausado, no puedo evitar pensar en cómo sería si alguien más supiera de la situación en la que están tú y tu hermanita. Hay gente buena allá afuera, gente que podría ayudarlos. Al oír esto, Diego dejó la cuchara sobre el plato, mirando a Rosario con una expresión seria. La misma chispa de miedo y desconfianza volvió a brillar en sus ojos. Él quería seguir creyendo que podía manejar la situación por sí mismo, que no necesitaba la ayuda de nadie más para proteger a Lupita. «Doña Rosario, yo, no quiero que nos lleven lejos», murmuró Diego, casi en un susurro. «Lupita y yo solo queremos estar juntos. Yo puedo cuidarla, de verdad». La anciana asintió, comprendiendo su dolor y su preocupación. Se acercó y le puso una mano sobre el hombro, mirándolo directamente a los ojos. «Lo sé, hijo. Sé que eres un hermano increíble y que has hecho más de lo que cualquier niño podría hacer en tu situación. Pero, hay cosas que son difíciles de enfrentar solos. La gente que verdaderamente quiere ayudar no siempre va a separarlos, ¿sabes? A veces solo quieren que ustedes estén seguros». Diego bajó la mirada, y en su mente se formaban imágenes de la trabajadora social y de los vecinos que intentaron ayudar antes. El miedo y la desconfianza se habían convertido en sus aliados, y él no sabía si podía dejarlos ir. Pero en el fondo, algo en su corazón le decía que tal vez Doña Rosario tenía razón, que quizás, con la ayuda adecuada, podrían estar más seguros.
Sin embargo, Diego no se atrevía a dar el paso. No sabía cómo confiar en los adultos, en sus promesas de ayuda. Así que, después de un silencio largo, decidió cambiar de tema, desviando la conversación de aquel punto que tanto lo atormentaba. «Doña Rosario, ¿cuánto tiempo podríamos quedarnos aquí?», preguntó Diego, mirando a la anciana con una mezcla de esperanza y timidez. Rosario sonrió, entendiendo que el niño necesitaba tiempo para procesar sus miedos. «Pueden quedarse el tiempo que necesiten, Diego. Aquí están a salvo. No diré nada a nadie si eso es lo que prefieres, pero quiero que sepas que mi puerta siempre estará abierta para ustedes. Y si algún día decides buscar más ayuda, yo estaré contigo». Diego asintió lentamente, sintiendo que, al menos por ahora, tenía un refugio seguro. Esa sensación de protección era algo que no había experimentado en días, y aunque no sabía qué le depararía el futuro, en ese momento se sintió un poco más ligero. Terminó su desayuno y luego ayudó a limpiar, tratando de devolverle un poco a Rosario por todo lo que ella les había dado. Más tarde, mientras Lupita jugaba con una cucharita de madera que Rosario le había dado, Diego se sentó junto a la anciana y le pidió que le contara otra historia. Rosario, con su sabiduría y su cariño, comenzó a narrarle una historia sobre un pequeño zorro que había perdido su hogar y había encontrado una nueva familia en el bosque, con otros animales que lo ayudaron a sentirse protegido. A medida que escuchaba la historia, Diego entendía el mensaje que Rosario quería transmitirle: a veces, no es malo aceptar ayuda, y encontrar un nuevo hogar no significa olvidar el propio. A veces, puede ser el comienzo de algo mejor. Al caer la tarde, mientras Lupita dormía en una pequeña cuna improvisada por doña Rosario, Diego ayudaba a la anciana a recoger leña en el patio trasero de la cabaña. Las sombras del bosque que rodeaba la casa comenzaban a alargarse, y el aire fresco de la montaña traía consigo el suave aroma a pino y tierra mojada. Diego miraba el cielo, teñido de un naranja intenso, y en su corazón sentía una paz que hacía mucho no experimentaba. Doña Rosario observaba al niño con una mezcla de ternura y preocupación. Sabía que, detrás de esa fachada de valentía, había un niño agotado, una pequeña alma llena de miedos y preguntas. Decidida a darle un respiro, Rosario le pidió a Diego que se sentara con ella junto a la fogata que había encendido al anochecer. «Ven, Diego», le dijo en tono amable, extendiéndole una taza de té caliente que olía a canela y clavo. A veces, cuando uno tiene muchas preocupaciones en el corazón, el fuego ayuda a despejar la mente. Diego tomó la taza con ambas manos, agradecido por el calor que le daba. Observó las llamas danzar frente a él, y el crepitar de la madera le pareció casi hipnótico. Aunque intentaba mantenerse en silencio, Rosario notó que el niño luchaba por expresar algo que le pesaba en el alma. «Sabes, Diego», comenzó ella, como si adivinara sus pensamientos, «a veces, cuando enfrentamos grandes dificultades, nos olvidamos de que no tenemos que enfrentarlas solos. Yo estoy aquí para ti y para Lupita. Quizá no sea mucho lo que tengo, pero si alguna vez necesitas ayuda, quiero que recuerdes que puedes confiar en mí». Diego la miró, y en sus ojos oscuros había una mezcla de agradecimiento y duda. «Doña Rosario», comenzó con voz baja, como si temiera que incluso las palabras pudieran traerle problemas, ¿alguna vez tuvo que tomar una decisión muy difícil? Algo que sintiera que iba a cambiar todo. Rosario asintió lentamente, y el brillo del fuego reflejaba la sabiduría en sus ojos. «Sí, hijo. Hace muchos años, tuve que hacer algo que nunca pensé que haría. Dejé todo lo que conocía para empezar de nuevo aquí. Fue un paso difícil, uno que me dio miedo, pero también me trajo paz y me enseñó el verdadero valor de la familia». Diego asimilaba las palabras de la anciana, sintiendo que algo en su corazón comenzaba a ceder, como si sus paredes de desconfianza se ablandaran, aunque fuera un poco. Aquel refugio seguro, el calor de la fogata, la voz calmada de Rosario, todo eso le hacía desear, por primera vez, confiar plenamente en un adulto. Sin embargo, todavía sentía un peso que no podía ignorar. ¿Y cómo supo que estaba haciendo lo correcto?, preguntó Diego, su voz un poco más firme esta vez. Rosario suspiró, mirando las brasas que chisporroteaban en el fuego. «A veces no se sabe, Diego.
A veces uno solo escucha su corazón y sigue adelante, con la esperanza de que, al final, todo tenga sentido. Pero lo que sí sé es que uno no debe cargar con todo el peso solo. Tener a alguien en quien confiar hace el camino menos duro. Diego se quedó pensativo, sin saber exactamente qué responder. Dentro de él, una batalla se libraba, el deseo de dejarse ayudar y el miedo de perder el control sobre el destino de Lupita. Sabía que Rosario era buena y confiable, pero cada experiencia que había vivido lo había enseñado a no depender de nadie más que de sí mismo. Rosario, comprendiendo que el niño necesitaba tiempo, se limitó a darle una suave palmada en el hombro. Descansa, Diego. Mañana será otro día, y aquí siempre tendrás un lugar para ti y para Lupita, mientras lo necesiten. Esa noche, después de acostarse junto a su hermana, Diego pasó largos minutos despierto, mirando el techo de madera y escuchando los sonidos del bosque. Rosario le había ofrecido algo que hacía tiempo no sentía: estabilidad. El calor de la manta y la seguridad de la cabaña le hicieron derramar una lágrima, una que él rápidamente limpió con el dorso de su mano. No quería que nadie, ni siquiera él mismo, pensara que se estaba volviendo vulnerable. Pero mientras el sueño lo vencía lentamente, una idea comenzó a rondar en su mente. Quizás, si Rosario estaba en lo cierto y él no tenía que llevar toda la carga solo, podrían quedarse allí un tiempo. Podrían encontrar algo de paz en aquel rincón del mundo y, tal vez, un día él podría decidir cómo pedir ayuda, sin miedo a que alguien viniera a separarlos. Diego se quedó dormido abrazando a Lupita, con el susurro de las palabras de Rosario en su mente, palabras que le trajeron una calma desconocida, como si, al fin, la esperanza comenzara a abrirse paso en medio de su soledad. A la mañana siguiente, los primeros rayos de sol se colaron por las ventanas de la cabaña, iluminando suavemente el rostro de Diego. Sintió el calor en su mejilla y abrió los ojos, un poco desorientado. Por un momento, había olvidado que estaba en la cabaña de Doña Rosario, ese refugio inesperado que le daba una paz desconocida. Miró a Lupita, quien todavía dormía tranquila, con su carita relajada y su pequeño puño aferrado a la manta. Al ver a su hermana así, Diego sintió una chispa de esperanza que hacía días no sentía. Rosario, como siempre, ya estaba despierta. La anciana se movía en silencio por la cocina, preparando el desayuno, mientras las aves del bosque comenzaban a cantar afuera. Cuando vio que Diego estaba despierto, le dedicó una sonrisa cálida y le hizo un gesto para que se acercara. «Buenos días, Diego», lo saludó en voz baja para no despertar a Lupita. «Hoy pensé en hacer algo especial para ustedes. Tengo unos huevos frescos y un poco de pan que hice anoche. Ven, siéntate». Diego, sorprendido por el trato amable, se acercó y tomó asiento en la pequeña mesa de madera. Las manos de Rosario trabajaban con destreza, y en poco tiempo, un plato caliente de huevos revueltos y pan recién horneado estaba frente a él. El niño miró el plato con los ojos muy abiertos, sin poder creer la suerte que tenía. Era una comida sencilla, pero para él se sentía como un festín. Mientras comía, Doña Rosario lo observaba con cariño, y cuando él levantó la vista, ella aprovechó para decirle algo que había estado pensando desde la noche anterior. «Diego, estaba pensando», comenzó ella, eligiendo sus palabras con cuidado. «Sé que has pasado por muchas cosas, y que no quieres separarte de tu hermana. Pero me preguntaba si alguna vez habías pensado en quedarte aquí, conmigo, por más tiempo. Aquí podrían estar seguros. Nadie tiene que saber que están aquí, y podríamos formar una pequeña familia, los tres». Las palabras de Rosario cayeron sobre Diego como una suave lluvia que lo empapaba de una calidez inesperada. La posibilidad de quedarse, de tener un lugar fijo, de no estar huyendo, lo desconcertaba y al mismo tiempo lo emocionaba. Sin embargo, el miedo volvía a brotar, como un viejo conocido que no podía ignorar. «¿Y si alguien nos encuentra aquí, Doña Rosario?», preguntó Diego, con una preocupación que era casi mayor que él. «¿Y si deciden llevarnos, aunque no queramos?». Rosario lo miró con ternura, entendiendo el miedo que lo invadía. «Diego, yo haría todo lo posible para protegerlos. No dejaría que nadie los lastime ni los separe. Esta cabaña está lejos de la ciudad, y aquí no vienen muchas personas.
Creo que podrían estar a salvo, al menos por un tiempo. Diego bajó la mirada, procesando cada palabra. Se imaginó una vida en aquel lugar, correr entre los árboles, aprender a encender una fogata, ayudar a Rosario con las tareas diarias y ver a Lupita crecer en un lugar seguro, lejos de las preocupaciones que hasta ahora los habían perseguido. Pero, por otro lado, el miedo de que aquella paz se rompiera en cualquier momento seguía presente, latente, como una sombra que no podía apartar. Voy a pensarlo, respondió Diego en un susurro, sin comprometerse del todo. Rosario asintió, dándole el espacio y el tiempo que necesitaba. Sabía que no podía forzar a Diego a quedarse, pero la idea de verlo partir con su hermana, enfrentando peligros y dificultades, le rompía el corazón. Más tarde, mientras el sol iluminaba el bosque, Rosario decidió llevar a los niños al arroyo cercano para distraerlos y mostrarles la belleza del lugar. Diego y Lupita caminaban a su lado, maravillados por el verde intenso de los árboles y el sonido del agua que corría entre las piedras. Para Diego, era un mundo completamente diferente al que conocía, un lugar donde la naturaleza era inmensa y donde él, a pesar de todo, se sentía pequeño y protegido. Cuando llegaron al arroyo, Rosario les mostró cómo buscar piedritas lisas y redondeadas, ideales para hacerlas saltar sobre el agua. Diego observaba cómo ella lanzaba una piedra y ésta rebotaba, saltando varias veces antes de hundirse. Fascinado, intentó imitarla, y aunque al principio le costó, pronto logró hacer rebotar una piedra, y la risa escapó de sus labios, un sonido que hacía mucho no producía. Lupita, sentada a la orilla del arroyo, chapoteaba en el agua con sus manitas, lanzando gotitas que brillaban a la luz del sol. Diego la observó con una sonrisa, sintiendo que aquella escena era lo más parecido a una familia que había tenido en mucho tiempo. El día transcurrió en calma, entre risas, juegos y el susurro del bosque alrededor de ellos. Al regresar a la cabaña, Diego miró a Rosario con ojos agradecidos, dándose cuenta de que tal vez, solo tal vez, podrían quedarse ahí por más tiempo. Sin decir una palabra, le dio un abrazo espontáneo a la anciana, un abrazo que encerraba toda su gratitud, su miedo y su esperanza. Rosario le devolvió el abrazo, conmovida, y en silencio prometió proteger a aquellos niños con todas sus fuerzas, pase lo que pase. Al día siguiente, la cabaña de doña Rosario despertó envuelta en un silencio acogedor, solo interrumpido por el canto de los pájaros y el suave murmullo del viento entre los árboles. Diego se estiró en la cama, sintiendo que el cansancio de los días anteriores comenzaba a desvanecerse, al menos por un momento. Había pasado la noche en paz, abrazado a Lupita, quien dormía plácidamente a su lado. Mientras el sol empezaba a asomarse por el horizonte, iluminando la cabaña con tonos dorados, Diego se levantó y miró por la ventana. La vista del bosque que rodeaba la cabaña le trajo una sensación de calma. Recordó la tarde anterior en el arroyo y sonrió al recordar la risa de su hermana y la bondad de doña Rosario. Sin embargo, una pequeña sombra de duda seguía acechando en su mente. ¿Podrían realmente permanecer allí y estar a salvo? Después de vestirse, Diego decidió ayudar a Rosario en la cocina. Al entrar, la encontró organizando algunas verduras frescas que había conseguido de un vecino. Ella lo saludó con una sonrisa, y al ver el brillo de determinación en los ojos del niño, sintió que había algo nuevo en él. «Buenos días, Diego», le dijo, mientras le ofrecía un cuchillo de madera. «Hoy vamos a preparar un guiso con las verduras que tenemos. ¿Te gustaría ayudarme?» Diego asintió, emocionado de poder contribuir. Mientras cortaba las verduras, su mente divagaba entre los planes para el futuro y el deseo de construir una vida estable junto a Lupita. Era un trabajo sencillo, pero se sentía importante. Las risas y la conversación fluían mientras trabajaban, creando un ambiente cálido y familiar que Diego no había conocido en mucho tiempo. Una vez que el guiso estaba burbujeando en la estufa, Diego decidió que era hora de hablar con Rosario sobre sus temores. «Doña Rosario», comenzó con voz firme pero temerosa, «quiero preguntarle sobre lo que me dijo ayer. ¿Sobre quedarnos aquí, es realmente seguro?» Rosario lo miró con atención, sintiendo que era el momento adecuado para abordar el tema. «Sí, Diego, es seguro aquí. He vivido en esta cabaña durante muchos años, y pocas personas vienen por estos alrededores.
Mientras estemos alerta y tengamos cuidado, ustedes pueden estar a salvo. Diego pensó en esto, sintiendo que un peso comenzaba a levantarse de su pecho. Pero, ¿y si alguien llega a enterarse de que estamos aquí? ¿Y si nos llevan de nuevo? La anciana suspiró, comprendiendo que el miedo del niño era real y que había sido moldeado por experiencias dolorosas. Entiendo tus preocupaciones, pero también quiero que sepas que estoy aquí para protegerte. Nadie tiene que saber que están aquí, y puedes confiar en mí. A veces, la vida nos lleva por caminos inesperados, y esta podría ser una oportunidad para que ambos tengan una vida mejor. Diego miró a Lupita, quien jugaba en el suelo, riendo mientras movía sus pequeñas manos. La idea de que su hermana pudiera crecer en un lugar seguro y lleno de amor comenzaba a tomar forma en su mente. Quiero quedarme, dijo finalmente, sintiendo que la decisión se formaba en su corazón. Quiero quedarme aquí con usted y con Lupita. Rosario sonrió, sintiendo una oleada de emoción al escuchar esas palabras. Entonces, haremos de esta cabaña un hogar, Diego. Juntos formaremos una familia. Aquí aprenderemos a cuidar de la tierra, a sembrar y cosechar, y también a cuidarnos unos a otros. Esa tarde, con el sol brillando alto en el cielo, Diego y Rosario comenzaron a explorar el terreno que rodeaba la cabaña. La anciana le mostró al niño cómo plantar semillas y cuidar de las plantas, explicándole sobre las hierbas y verduras que podrían cultivar. Diego se sintió cada vez más emocionado con cada nueva lección, imaginando cómo podría contribuir al hogar que estaban formando. Mientras trabajaban, comenzaron a trazar un pequeño jardín detrás de la cabaña. Diego se sintió lleno de esperanza, como si un nuevo capítulo comenzara a escribirse en su vida. No solo era un lugar para esconderse, sino un lugar donde podría construir un futuro junto a su hermana y una mujer que había demostrado ser una madre para ellos. Con el sol comenzando a descender, las sombras alargadas se apoderaron del bosque y la tarde se convirtió en noche. Cuando regresaron a la cabaña, Rosario preparó una cena sencilla pero deliciosa con lo que habían cosechado durante el día. Diego miró a su alrededor, sintiéndose por primera vez parte de una familia. Esa noche, mientras se acomodaban para dormir, Diego sintió que, a pesar de los desafíos que aún podrían venir, había tomado la decisión correcta. Agradecido por la bondad de Rosario, se acurrucó junto a Lupita y le prometió que siempre la protegería, sin importar lo que sucediera. Aquel lugar, rodeado de naturaleza y lleno de esperanza, se sentía como un hogar. Y, por primera vez, Diego comenzó a creer que podrían construir una vida juntos, lejos del miedo y la incertidumbre que los habían perseguido por tanto tiempo. Con los primeros rayos de sol entrando suavemente por la ventana, Diego despertó esa mañana sintiendo una paz reconfortante. La cabaña estaba en silencio, solo se escuchaban los débiles sonidos del bosque, como si el mundo exterior hubiera desaparecido y solo existiera aquel rincón seguro. Al girar la cabeza, vio a Lupita profundamente dormida, su carita iluminada por el sol de la mañana, y sintió que su hermana estaba, por fin, en un lugar donde no tendría que temer. Después de vestirse con rapidez, Diego salió en puntillas para no despertar a Lupita. Encontró a doña Rosario en el jardín, inclinada sobre una hilera de plantas, arrancando malezas con manos firmes y cuidadosas. Al verlo, le sonrió y le hizo un gesto para que se acercara. La tierra húmeda y el aroma a pino lo envolvieron, y Diego sintió una emoción nueva, como si cada rincón de aquel lugar le perteneciera también a él. Buenos días, Diego, saludó Rosario, dándole una pala pequeña. Hoy vamos a plantar algunas semillas de maíz. Pronto tendremos suficiente comida para todos, pero hay que trabajar con dedicación y paciencia. Diego asintió, comprendiendo el valor de lo que Rosario le estaba enseñando. Tomó la pala y comenzó a cavar, siguiendo las instrucciones de la anciana para hacer pequeños surcos en la tierra. Mientras trabajaban, Rosario le contó que el maíz era uno de los cultivos más importantes y antiguos en México, y que cuidar de la tierra era una forma de honrar a quienes habían venido antes. El trabajo en el jardín se convirtió en una rutina en los días siguientes. Con cada planta que Diego ayudaba a sembrar, sentía una conexión más profunda con el lugar, una sensación de pertenencia que nunca había experimentado. Al principio, cada tarea era un desafío,
pero la paciencia de Rosario y el deseo de Diego de aprender hacían que cada día fuera un logro. Pronto, el jardín empezó a cobrar vida, y él se sentía parte de algo más grande, algo que daba sentido a su esfuerzo. Una tarde, mientras regaban las plantas, Diego se atrevió a preguntar algo que llevaba días rondando en su mente. Doña Rosario, comenzó con un tono tímido, ¿cómo fue que llegó a vivir aquí, tan lejos de todos? La anciana sonrió con una nostalgia suave y miró al horizonte. Llegué aquí hace muchos años, Diego. Buscaba paz, algo que me diera sentido. Al igual que tú y Lupita, yo también estuve sola. Perdí a mi familia y tuve que aprender a encontrar fuerzas dentro de mí. Este lugar me dio consuelo, me enseñó que uno puede empezar de nuevo, aun cuando parece que todo está perdido. Diego absorbía cada palabra, comprendiendo que Rosario también había tenido que enfrentar su propio dolor y lucha. La idea de que esa mujer, que ahora era su refugio, hubiera pasado por lo mismo que él le hacía verla de una forma diferente, con un respeto y una admiración profundos. Esa noche, mientras Rosario cocinaba una cena sencilla con lo poco que tenían, Diego la observaba en silencio. Se dio cuenta de que, gracias a ella, él había empezado a ver la vida de otro modo, a entender que no siempre tendría que huir, que la bondad podía encontrarse en los lugares menos esperados. Durante la cena, Rosario habló con él sobre sus planes para el jardín, sobre cómo podían expandirlo para sembrar más vegetales y cómo podrían almacenar comida para el invierno. Diego la escuchaba con entusiasmo, imaginando cómo aquel pequeño jardín podía crecer junto a ellos, como un reflejo de la nueva vida que estaban construyendo. Mientras la escuchaba, sintió que su corazón estaba lleno de esperanza y sueños, sueños que jamás había creído posibles. Cuando finalmente se fueron a dormir, Diego miró a Lupita, quien dormía tranquilamente en sus brazos. Esa noche, le susurró en voz baja una promesa: te voy a cuidar, siempre. Este es nuestro hogar, y aquí vamos a estar juntos. La mañana siguiente llegó con una bruma suave que cubría el bosque, como un manto de misterio. Diego despertó temprano, acostumbrado ya a la rutina de trabajar en el jardín junto a Doña Rosario. Observó a Lupita, quien aún dormía profundamente, y le dejó un beso suave en la frente antes de salir de la cabaña en silencio. Rosario ya estaba afuera, removiendo la tierra con un rastrillo. Al verlo llegar, le sonrió y le ofreció una jarra con agua fresca. Hoy será un día especial, Diego, dijo, con un brillo en los ojos. Vamos a recoger algunas hierbas y flores del bosque. Algunas tienen propiedades curativas que nos serán útiles y hay otras que podremos usar para cocinar. Quiero que aprendas a identificarlas. Diego sintió una oleada de emoción y asintió con entusiasmo. Rosario le entregó una pequeña canasta de mimbre, y juntos comenzaron a caminar hacia el interior del bosque, siguiendo un sendero estrecho que serpenteaba entre los árboles. El aire estaba fresco y limpio, y el niño respiraba profundamente, como si quisiera llevarse consigo la esencia del lugar. Rosario le enseñaba a cada paso, mostrándole cómo diferenciar una hoja de menta silvestre de una planta venenosa, y le explicó que las flores de manzanilla podían calmar el estómago y ayudar a dormir. Diego escuchaba con atención, absorbiendo cada lección como si fueran secretos antiguos. Sentía que aprendía cosas que no solo eran útiles, sino también sagradas. Al llegar a un claro del bosque, Rosario se detuvo y señaló una planta de hojas verdes y suaves que crecía entre las piedras. Esta es árnica, Diego, le explicó. Se usa para aliviar los golpes y el dolor. A veces, cuando la vida nos golpea, es bueno recordar que la naturaleza siempre tiene una manera de ayudarnos a sanar. Diego asintió, comprendiendo que aquellas palabras de Rosario llevaban un significado más profundo. Ella no solo le estaba enseñando sobre plantas, le estaba mostrando cómo sanar, cómo encontrar fuerzas en las cosas simples y en la naturaleza. Se arrodilló junto a la planta, recogiendo algunas hojas de árnica con cuidado, sintiendo que aquel acto, por sencillo que fuera, era como tomar el control de su vida. Como si se estuviera preparando para enfrentar cualquier cosa que viniera. Mientras caminaban de regreso a la cabaña, Diego se llenaba de orgullo. Con cada paso, sentía que sus raíces se hundían más profundamente en ese lugar.
Las enseñanzas de Rosario eran como un regalo, y él se daba cuenta de que aquellas lecciones serían su refugio en los momentos difíciles. Se sentía fuerte y capaz, y por primera vez, el miedo que había llevado en el pecho desde que huyó con Lupita comenzaba a disiparse. Al llegar a la cabaña, Rosario le enseñó cómo preparar una pomada simple con las hojas de árnica. Juntos machacaron las hojas, las mezclaron con un poco de cera y aceite, y Diego observaba cada paso, fascinado. Cuando el ungüento estuvo listo, Rosario le ofreció un frasco pequeño, cuidadosamente cerrado. «Este es para ti», dijo ella, con una sonrisa llena de ternura. «Para que recuerdes que aquí tienes un lugar y las herramientas para cuidarte a ti y a Lupita. Con el tiempo, aprenderás a hacer muchas cosas más». Diego tomó el frasco con manos temblorosas, emocionado. Era un simple frasco, pero para él era como un símbolo de todo lo que había aprendido, de su transformación. Guardó el frasco en su bolsillo, sintiendo que llevaba consigo una pequeña parte de aquel hogar. Esa noche, mientras acomodaba a Lupita en la cama y se preparaba para dormir, Diego miró el frasco de ungüento junto a él y sonrió. Cerró los ojos, pensando en la paz que había encontrado en aquel rincón del mundo, en el calor de la cabaña y en la sabiduría de Rosario. Por primera vez, durmió profundamente, con el corazón en calma y la certeza de que él y Lupita estaban en el lugar donde debían estar. A la mañana siguiente, Diego despertó con la luz suave del sol entrando por la ventana y acariciando su rostro. Miró a su alrededor, reconociendo los detalles familiares de la cabaña y sintiendo un cálido agradecimiento. A su lado, Lupita dormía profundamente, con su carita relajada y serena, como si también sintiera la paz de aquel lugar. En silencio, se levantó y la arropó con delicadeza antes de salir para encontrarse con doña Rosario, quien ya estaba despierta y preparaba el desayuno. «Buenos días, Diego», saludó Rosario al verlo. «Hoy iremos a visitar a un amigo mío, don José. Vive un poco más lejos, pero quiero que lo conozcas. Él también trabaja la tierra y siempre tiene mucho que enseñar». Diego asintió, emocionado ante la idea de conocer a alguien nuevo. A lo largo de esas semanas, había aprendido a ver la vida desde una perspectiva completamente distinta, a apreciar los detalles simples y a entender que la naturaleza le ofrecía todo lo que necesitaba. Quizás, pensó, don José podría enseñarle aún más. Después del desayuno, Rosario empacó algo de comida y una pequeña botella de agua, y juntos comenzaron el camino hacia la casa de don José. La mañana estaba llena de vida, los pájaros cantaban, el viento susurraba entre las ramas de los árboles, y el aroma a tierra húmeda envolvía el bosque. Diego caminaba a paso ligero, con la canasta en una mano y la otra sosteniendo una ramita que usaba para apartar las hojas del sendero. Finalmente, después de casi una hora de caminata, llegaron a una pequeña casa de adobe rodeada de campos cultivados. Don José, un hombre de cabello blanco y manos fuertes, estaba en medio de uno de los campos, cuidando de sus plantas. Al ver a Rosario y a Diego acercarse, levantó la mano y le sonrió con calidez. «Rosario. ¡Qué sorpresa tan agradable!», saludó con voz profunda y amistosa. «Y veo que hoy vienes acompañada». Rosario presentó a Diego, y don José le dio una cálida palmada en el hombro. Diego sintió que el hombre irradiaba una bondad sincera, y pronto se sintió a gusto en su presencia. Después de intercambiar unas palabras, don José los invitó a recorrer sus cultivos, y comenzó a mostrarle a Diego las plantas que había sembrado: maíz, calabaza, frijol y algunas hierbas medicinales que crecían junto a los cultivos. «¿Sabes, Diego?», le dijo don José mientras examinaban una planta de maíz, «la tierra es como una madre. Si la cuidas, te dará todo lo que necesitas. Pero hay que trabajar con paciencia y dedicación». Diego escuchaba cada palabra con admiración. Se sentía afortunado de recibir aquellos consejos y de aprender de alguien que había dedicado su vida a trabajar la tierra. Don José le explicó cómo preparar el suelo, cómo reconocer las plagas y qué hacer para proteger los cultivos sin dañar el entorno. Después de la larga caminata y las enseñanzas de don José, los tres se sentaron bajo la sombra de un árbol a disfrutar la comida que Rosario había traído. Don José contaba historias de sus días en el campo, de cómo había aprendido de su abuelo y de las enseñanzas que había adquirido con los años.
Diego escuchaba atentamente, como si aquellas palabras fueran secretos antiguos, regalos valiosos que alguien le entregaba por primera vez. Mientras comían, don José miró a Diego con una expresión pensativa. Rosario me ha contado que tú cuidas mucho de tu hermanita, Diego. Eso demuestra un gran corazón y un sentido de responsabilidad que no se ve en todos los niños. Diego bajó la mirada, sintiendo una mezcla de orgullo y timidez. A pesar de todo lo que había pasado, aquella vida en la cabaña junto a Rosario le había enseñado que podía ser fuerte, que tenía dentro de sí el coraje necesario para enfrentar cualquier reto. Al despedirse, don José le regaló a Diego unas semillas de frijol, junto con un consejo importante. Llévate estas semillas y plántalas en el jardín. Recuerda que la paciencia y el cuidado son lo más importante. Al igual que las plantas, la vida crece y florece cuando uno la cuida con amor. De regreso a la cabaña, Diego apretaba las semillas en su mano como si fueran un tesoro. Estaba decidido a plantarlas en el jardín que había comenzado con Rosario, a cuidarlas y verlas crecer, sabiendo que ese pequeño acto simbolizaba todo lo que él mismo estaba construyendo en su nueva vida. Esa noche, después de acomodar a Lupita en su cama y cubrirla con una manta, Diego se quedó despierto por un rato, observando las semillas en la palma de su mano. Sentía que aquellas pequeñas semillas contenían la promesa de un futuro mejor, una vida tranquila y segura en la que él y Lupita podrían crecer y florecer juntos, sin miedo, rodeados de amor y bondad. Con esa esperanza en el corazón, Diego colocó las semillas en un lugar especial, decidido a plantarlas al día siguiente y a cuidarlas con el mismo amor con el que Rosario lo había cuidado a él. A la mañana siguiente, Diego despertó con una emoción renovada y el primer pensamiento que cruzó su mente fueron las semillas de frijol que don José le había regalado. Las había colocado cuidadosamente en el borde de la ventana, donde las primeras luces del sol ya comenzaban a acariciarlas. Con un suspiro profundo, lleno de esperanza, se levantó y fue a ver a doña Rosario, quien estaba preparando café en la cocina. Rosario sonrió al verlo tan emocionado. «Hoy es el día de plantar esas semillas, ¿verdad?», le preguntó con un brillo en los ojos. Diego asintió, sosteniendo las semillas en la palma de su mano como si fueran un tesoro. «Quiero hacer todo como don José nos enseñó, doña Rosario», dijo con firmeza. «Voy a cuidarlas todos los días, y cuando crezcan, será como si Lupita y yo también estuviéramos creciendo aquí». Rosario lo escuchó en silencio, emocionada al ver cómo aquel pequeño encontraba en las plantas una forma de expresar sus sueños y su deseo de echar raíces. «Entonces, vayamos al jardín y encontremos el lugar perfecto para tus frijoles», dijo, llevando una pala y una jarra de agua. El sol aún estaba bajo cuando comenzaron a trabajar en el jardín. Diego eligió un rincón que recibía bastante luz y que, según Rosario, tenía una tierra rica y fértil. Con cuidado, cavó pequeños hoyos, uno por uno, haciendo todo lo posible para seguir las indicaciones de don José. Rosario lo ayudaba, y juntos, plantaron las semillas con sumo cuidado, cubriéndolas suavemente con la tierra. Diego miraba la tierra recién removida con una mezcla de emoción y solemnidad, sintiendo que estaba dejando allí una parte de sí mismo, una promesa de que se quedaría en ese lugar, de que ese sería su hogar. Una vez que terminaron, Rosario le entregó la jarra de agua, y Diego vertió el líquido con cuidado sobre el suelo, asegurándose de que cada semilla recibiera lo suficiente. Mientras el agua penetraba la tierra, Rosario le explicó que las plantas, como las personas, necesitan tiempo para crecer y que cada día tendría que dedicarle su paciencia y cuidado. Cuando terminaron, Diego se quedó unos momentos mirando la tierra, imaginando cómo, algún día, de esos pequeños frijoles surgirían plantas fuertes, con hojas verdes y vida propia. Con cada gota de agua y cada grano de tierra, sentía que estaba cultivando algo mucho más grande que una simple planta. Estaba cultivando un futuro. A lo largo de los días siguientes, Diego desarrolló una rutina sagrada. Cada mañana, al despertar, iba al jardín y revisaba el rincón donde había plantado sus semillas. Regaba la tierra, retiraba cualquier maleza que pudiera crecer a su alrededor y pasaba unos momentos en silencio, observando, como si esperara que algo mágico ocurriera en cualquier instante. Una tarde, después de una semana de cuidados, Diego corrió a buscar a Rosario con una sonrisa radiante en el rostro. «Doña Rosario. Venga,
Tiene que ver esto, exclamó, con la emoción brillando en sus ojos. Rosario salió con él al jardín y Diego le mostró, con orgullo, los pequeños brotes verdes que comenzaban a asomar de la tierra. Eran tan frágiles y tiernos, pero Diego los miraba como si fueran lo más increíble que hubiera visto jamás. Para él, aquellos pequeños brotes simbolizaban algo profundo, su propio crecimiento, su fuerza y la posibilidad de construir algo nuevo, algo duradero. Lo hiciste muy bien, Diego, dijo Rosario, acariciándole el hombro con ternura. Tus frijoles ya están empezando a crecer, igual que tú y Lupita. Con el tiempo, se harán fuertes y altos, y algún día darán frutos. Todo gracias a tu cuidado y dedicación. Diego asintió, conmovido por las palabras de Rosario. Aquel jardín se había convertido en su lugar especial, un espacio donde podía dejar sus miedos y concentrarse en la vida que él mismo estaba ayudando a crear. Sentía que, cada día, los brotes crecían un poco más y que él también crecía junto a ellos, aprendiendo a dejar atrás el dolor y la incertidumbre. Esa noche, mientras preparaban la cena, Diego le contó a Lupita, en susurros, sobre los brotes. Le habló como si pudiera entender cada palabra, explicándole cómo, un día, cuando los frijoles fueran altos y fuertes, ellos también estarían más seguros. Lupita lo miraba con curiosidad, y aunque era muy pequeña para comprenderlo, Diego sintió que sus palabras le transmitían esperanza. Con el tiempo, los brotes de frijol se convirtieron en plantas y Diego continuó cuidándolas con amor y dedicación. Cada hoja nueva era una victoria, una señal de que su esfuerzo valía la pena. A medida que las plantas crecían, también crecía la certeza en el corazón de Diego de que él y Lupita estaban, finalmente, en un lugar al que podían llamar hogar. Las semanas pasaron, y los brotes de frijol de Diego se convirtieron en plantas robustas, con hojas verdes y tallos que parecían crecer más con cada amanecer. Cada mañana, Diego iba al jardín y, con los ojos llenos de asombro, observaba el crecimiento de sus plantas como si fueran pequeños milagros. Para él, aquellos frijoles no solo eran el fruto de su trabajo y dedicación, sino un símbolo de esperanza y de todo lo que él y Lupita estaban construyendo junto a Doña Rosario. Una mañana, mientras estaba agachado revisando las hojas de sus plantas, encontró las primeras flores de frijol, pequeñas y delicadas, pero llenas de promesas de los frutos que pronto darían. Diego sintió un cosquilleo de emoción y corrió a buscar a Rosario, que estaba preparando el desayuno. Doña Rosario. Venga rápido. Y mis plantas están floreciendo, exclamó con una sonrisa radiante. Rosario lo siguió hasta el jardín y, al ver las flores, le sonrió con ternura y orgullo. Mira lo que has logrado, Diego. Tus plantas ya están casi listas para dar frutos. Esto es solo el comienzo. Diego la miró, conmovido por sus palabras. En sus ojos había una mezcla de gratitud y alegría, como si realmente estuviera viendo el inicio de algo maravilloso. Mientras observaban juntos las flores de frijol, Rosario se sentó a su lado en la tierra, y en ese momento sintió que debía decirle algo importante a Diego, algo que había estado pensando en silencio. Diego, comenzó con voz suave, sé que han pasado muchas cosas desde que llegaste aquí. Pero quiero que sepas que este lugar siempre será tuyo y de Lupita. Si alguna vez tienen miedo o sienten que no haya dónde ir, recuerden que esta cabaña es su hogar. Diego sintió un nudo en la garganta y bajó la mirada hacia sus plantas, tocado por la sinceridad y el amor en las palabras de Rosario. Sabía que aquellas palabras no eran solo una promesa, sino un refugio que él y su hermana siempre podrían tener. Aunque el mundo fuera incierto, aunque las sombras del pasado intentaran alcanzarlos, siempre tendrían un rincón de paz donde crecer y ser felices. Gracias, doña Rosario, murmuró Diego, con la voz apenas audible. Usted nos ha dado tanto, ni siquiera sé cómo agradecérselo. Rosario le acarició el hombro con suavidad. No tienes que agradecerme nada, Diego. El amor y la familia se construyen día a día, y ustedes han llenado esta casa de alegría. Me han dado la oportunidad de cuidar y de volver a sentirme útil. Eso es un regalo tan grande como el que tú y Lupita creen haber recibido. Aquel día, mientras seguían trabajando en el jardín, Diego sintió que las palabras de Rosario lo llenaban de una fuerza nueva. Comprendía que esa cabaña era mucho más que un refugio temporal,
era el hogar que siempre había anhelado, el lugar donde él y su hermana podrían crecer y florecer, tal como lo hacían sus plantas. Esa tarde, después de regar el jardín y cuidar de sus plantas, Diego se sentó bajo la sombra de un árbol con Lupita en sus brazos. Le contó, en susurros, sobre los planes que tenía para su jardín, sobre cómo, un día, esas plantas serían lo suficientemente fuertes para darles alimento. Le prometió que siempre la protegería y que juntos enfrentarían cualquier dificultad, porque ahora ya no estaban solos. Mientras el sol comenzaba a ponerse, iluminando el bosque con una luz dorada y suave, Diego cerró los ojos, sintiendo la calidez en su piel y la paz en su corazón. Aquel momento era perfecto. Sabía que habría desafíos en el camino, pero en ese instante comprendió que estaba en el lugar correcto, con las personas adecuadas. Y, por primera vez en mucho tiempo, se sintió completo y en paz. Al día siguiente, la vida en la cabaña transcurría en una calma perfecta. Diego se había levantado temprano, como de costumbre, para revisar el progreso de sus plantas de frijol. La suave luz del amanecer iluminaba el jardín, y Diego, agachado, observaba cada hoja, cada flor, con una mezcla de asombro y orgullo. Las plantas habían crecido fuertes y saludables, y él sabía que pronto vería los primeros frutos. Doña Rosario lo observaba desde la puerta de la cabaña, con una sonrisa cálida en su rostro. Sabía que esas plantas no eran solo frijoles para Diego, representaban todo el esfuerzo, la esperanza y la nueva vida que había comenzado a construir. Al verlo tan concentrado, Rosario se dio cuenta de cuánto había cambiado el niño desde el día que llegó a su cabaña, y sintió una profunda paz al saber que ahora él y Lupita tenían un lugar al cual pertenecer. Diego, lo llamó suavemente Rosario. Ven, tengo algo que quiero mostrarte. Diego levantó la mirada, intrigado, y se acercó a Rosario, quien lo invitó a seguirla al interior de la cabaña. Dentro, en una pequeña mesa de madera, había un viejo álbum de fotos, sus cubiertas gastadas y sus bordes amarillentos por el tiempo. Rosario lo abrió con delicadeza y, señalando una fotografía en blanco y negro, le indicó que se sentara a su lado. En la foto se veía una versión mucho más joven de Doña Rosario, con el cabello largo y oscuro, sosteniendo a un niño pequeño. Ambos estaban parados junto a un árbol grande, sus sonrisas radiantes y llenas de vida. Diego la miró, curioso, esperando que ella contara la historia detrás de aquella imagen. Ese es mi hijo, Santiago, explicó Rosario en voz baja, su tono lleno de nostalgia. Él y yo vivimos aquí hace muchos años. Esta cabaña también fue nuestro refugio, el lugar donde él creció y aprendió a cuidar la tierra. Diego notó la tristeza en los ojos de Rosario y, sin decir nada, le tomó la mano. Ella lo miró con una sonrisa agradecida, como si aquella conexión silenciosa fuera todo el consuelo que necesitaba para continuar. Santiago era un niño valiente, como tú, continuó Rosario, acariciando la foto con ternura. Pero, la vida a veces nos lleva por caminos que no esperamos. Cuando creció, decidió irse a buscar trabajo a la ciudad, y aunque siempre me escribía, un día las cartas dejaron de llegar. Diego asintió en silencio, sintiendo la tristeza de Rosario como si fuera suya. Sabía lo que era perder a alguien y, en ese momento, comprendió que Rosario, a su manera, también estaba sanando al tenerlo a él y a Lupita allí. Para ella, esta cabaña era una forma de mantener viva la memoria de su hijo, y él y su hermana se habían convertido en el nuevo comienzo que ella necesitaba. Es por eso que este lugar significa tanto para mí, Diego, continuó Rosario, con los ojos brillantes. Verte cuidar de las plantas, de tu hermanita, me recuerda a él. Y aunque sé que nada podrá llenar su ausencia, tú y Lupita me han devuelto una familia. Me han dado una razón para seguir cuidando este hogar. Diego sintió un nudo en la garganta. Sabía que Rosario había abierto su corazón al compartir esa historia, y de alguna manera, sentía que aquella historia también era parte de su vida ahora. Era como si él y Lupita hubieran llegado allí para completar algo que había quedado incompleto, como si el destino los hubiera llevado hacia Rosario para que juntos pudieran sanar sus heridas. Gracias, doña Rosario, dijo Diego, con voz suave pero firme. Gracias por dejarnos quedarnos aquí. Por darnos un hogar. Prometo que cuidaré de este lugar, siempre.
Rosario le sonrió y lo abrazó, sus lágrimas cayendo en silencio. En aquel abrazo, ambos sintieron que las piezas de sus vidas, tan diferentes y tan llenas de pérdidas, se unían en una nueva esperanza. Ya no eran solo Diego y Lupita, ni Rosario, ahora eran una familia. Esa tarde, cuando el sol comenzó a ponerse, Diego llevó a Lupita al jardín y le mostró las plantas de frijol, contándole, con orgullo, cómo él había cuidado de cada una. Rosario los observaba desde la puerta de la cabaña, sintiendo que, por fin, había encontrado la paz que tanto había buscado. Mientras el cielo se teñía de tonos dorados y rosados, Rosario, Diego y Lupita se sentaron juntos en el jardín, viendo cómo la noche caía sobre el bosque. No había palabras, solo una paz profunda y un entendimiento silencioso de que, en aquel lugar, todos ellos habían encontrado el hogar que tanto habían anhelado. Esa noche, Diego se durmió con el corazón lleno, sabiendo que aquel refugio en el bosque ya no era solo una cabaña. Era un hogar lleno de amor, recuerdos y una promesa de un futuro juntos. A la mañana siguiente, la cabaña de Doña Rosario estaba envuelta en una tranquilidad especial, como si la naturaleza misma entendiera la paz que había florecido allí. Diego se despertó con los primeros rayos de sol y, como cada día, fue al jardín. Las plantas de frijol estaban más altas y fuertes, y los primeros vainas empezaban a aparecer. Las tocó suavemente, con una mezcla de orgullo y gratitud. En sus manos, aquel jardín se había transformado en un símbolo de todo lo que él, Lupita y Rosario habían construido juntos. Rosario lo observaba desde la puerta, su corazón rebosando de cariño por el niño que había llegado a su vida como un destello de esperanza. Al ver a Diego, recordó a su propio hijo, Santiago, y la promesa de amor y dedicación que siempre había guardado en su corazón. Pero con Diego y Lupita allí, ese amor había encontrado un nuevo rumbo, una nueva familia. Diego lo llamó, mientras él regaba las plantas. Hoy iremos al mercado del pueblo. Quiero que conozcas a algunos amigos míos. Nos ayudarán a vender algunas verduras y a comprar lo que nos haga falta. Diego asintió, emocionado y un poco nervioso ante la idea de ir al pueblo. Desde que había llegado con Rosario, no se había aventurado más allá de los alrededores de la cabaña, y la idea de conocer gente nueva le traía una mezcla de expectativa y cautela. Sin embargo, confiaba en Rosario y sentía que ahora, con ella a su lado, el mundo no era tan amenazante como solía parecer. Empacaron en una canasta algunas verduras frescas que habían cosechado en el jardín, calabacines, lechugas y algunas hierbas aromáticas. Lupita, con los ojos brillantes de curiosidad, observaba todo desde los brazos de Rosario. Al ver su entusiasmo, Diego se sintió más relajado. Si su hermana se sentía segura, él también podía estar tranquilo. El camino hacia el pueblo era tranquilo y rodeado de árboles. Diego, con la canasta en la mano, sentía el sol en su rostro y el sonido de los pájaros como música de fondo. Rosario caminaba junto a él, contándole historias sobre los días en que iba al mercado con Santiago, y Diego escuchaba atentamente, sintiendo que, poco a poco, se volvía parte de cada recuerdo. Al llegar al mercado, el bullicio lo sorprendió un poco. Las personas iban y venían, los vendedores ofrecían sus productos con entusiasmo, y el aire estaba lleno de aromas a frutas frescas, hierbas y pan recién horneado. Rosario lo llevó a uno de los puestos donde una amiga suya, doña Carmen, les dio la bienvenida con una sonrisa cálida. Así que este es Diego, dijo doña Carmen, mirando al niño con simpatía. Rosario me ha hablado mucho de ti. Dicen que eres un excelente jardinero, ¿verdad? Diego se sonrojó un poco, pero asintió, sintiéndose orgulloso. Sí, señora. Ayudo en el jardín y he aprendido a cuidar las plantas. Doña Carmen le ofreció una mandarina y le guiñó un ojo. Aquí todos necesitamos de alguien que ame la tierra y cuide de ella. Y tú pareces ser uno de esos, Diego. Con cada persona que conocía, Diego sentía que su confianza crecía un poco más. Rosario lo presentó a otros vendedores, quienes lo trataban con respeto y afecto, reconociendo en él a alguien especial. Mientras vendían algunas de sus verduras y compraban lo que necesitaban, Diego comenzó a darse cuenta de que su vida en la cabaña no solo era segura, sino que también estaba llena de personas que lo aceptaban y lo valoraban. Al regresar a la cabaña,
ya entrada la tarde, Diego sintió que llevaba algo más que las compras en sus manos. Su corazón estaba lleno de orgullo, y su mente, de sueños. Sabía que su lugar estaba allí, con Rosario y Lupita, rodeado de la bondad de aquel pueblo y del amor que le había dado su nueva familia. Esa noche, mientras cenaban juntos, Rosario levantó su taza de té y miró a Diego y a Lupita con los ojos llenos de lágrimas de alegría. Hoy quiero agradecer por esta familia, por cada día que hemos compartido y por todos los que vendrán. Ustedes son mi mayor tesoro. Diego sonrió, sosteniendo la mano de Rosario, y le dio un beso en la mejilla. Gracias a usted, doña Rosario. Por todo. Prometo que siempre cuidaré de este hogar, de usted y de Lupita. Rosario acarició su rostro y, en silencio, se prometió a sí misma que haría todo lo posible por proteger a esos niños, por darles un futuro lleno de amor y estabilidad. Esa noche, Diego se acostó junto a Lupita, sintiendo que finalmente había encontrado el lugar al que pertenecía. Sabía que la vida aún podía traer dificultades, pero también comprendía que, con Rosario y Lupita a su lado, podían enfrentar cualquier cosa. Había encontrado un hogar, una familia y, sobre todo, un futuro lleno de esperanza. Y mientras cerraba los ojos, abrazado a su hermana, sintió que por fin había alcanzado la paz que tanto había buscado.